la idea de la presentación es tratar de, por lo menos, mostrar las tendencias de lo que ha sido estos primeros 100 días de gobierno. Claramente, cuando uno mira la economía, ha habido un cambio de la política económica de casi 180 grados, muy condicionado también esos cambios, por un lado, por la herencia recibida, en especial los desequilibrios que la macro tenía, en especial con distorsión de precios relativos, una economía casi estancada, algunas cuestiones que de alguna manera le quitan grados de libertad a las correcciones que se están haciendo, y también en el marco de un contexto internacional que está bastante duro. Hoy el peor elemento del contexto internacional para la República Argentina es la crisis política y económica que tiene Brasil, que hace que la demanda cada día caiga más, y eso afecta a nuestro nivel básicamente de producción. Entonces, un poco mi idea es mostrar que este año va a ser un año claramente de transición, porque, insisto, pasamos de un régimen de política económica a un nuevo régimen donde los mercados tenderían a funcionar un poco más en forma normal, una economía más abierta, que genera muchos desafíos también a los actores económicos que se habían acostumbrado, algunos a trabajar en las reglas de la discrecionalidad y otros que se veían afectados por esas reglas. Entonces, el saldar la deuda y terminar de pactar estos acuerdos, saldar la deuda con ese 7% de bonistas que habían quedado fuera de los dos canjes anteriores, definitivamente cierra o termina de cerrar esa página de la historia económica argentina. La segunda cuestión es que le permite a la Argentina salir de nuevo a los mercados, ¿no? Argentina no es que no conseguía financiamiento, conseguía muy poco y a tasas muy altas. Piensen que el gobierno nacional se endeudaba cuando tomaba bonos al 11-12%, cuando en el resto de los países socios de Argentina se financian al 4%. Entonces, si el gobierno nacional se financiaba entre el 11 y el 12, ¿a cuánto se financiaba la provincia del Chaco, de Buenos Aires o de Mendoza? Mucho más. ¿O a cuánto se financiaban las empresas cuando tenían que salir al mercado? Y eso era un problema de pérdida de competitividad. Y es importante en este momento cerrarlo porque le permite al gobierno poder terminar de diseñar su programa de financiamiento para el tema fiscal. Si el gobierno no podía acceder, no terminaba de cerrar rápidamente el acuerdo con los deudores que habían quedado fuera del canje, por un lado no podría ser tan gradualista como es en la baja del déficit fiscal, o tendría que romper el programa monetario, que es su principal pilar para contener la inflación. ¿Qué te quiero decir? Si no podías acceder al financiamiento internacional a tasa razonable, o el ajuste sobre el tema fiscal tenía que ser más fuerte, o tenías que seguir financiándote con emisión, y eso hacía imposible que quizás que la inflación empiece a bajar a partir del segundo semestre. Entonces yo te diría, por cuestiones estructurales, terminamos de saldar la página de lo que fue el default del 2001, por cuestiones que también había que cortarlo porque el reloj de la deuda seguía corriendo si uno no lo cortaba definitivamente, y por un problema claramente de mejora de la competitividad del sector privado para poder tomar financiamiento para hacer obras o para financiar proyectos de inversión, como para el gobierno terminar de darle consistencia a su programa macroeconómico. Creo que es un tema importante este acuerdo y esta aprobación legislativa que conlleva el posterior acuerdo que se ha logrado, ¿no? Cuando uno mira los indicadores de este primer trimestre, básicamente el primer semestre va a ser de caída de nivel de actividad. Hay varios factores, cuando uno cambia de un régimen de política económica, todos los actores es como que se toman un tiempo para ver cómo son las nuevas reglas de juego. Entonces hay una primera etapa donde de alguna manera la actividad se va afectando. En especial pasa con el tema del consumo, porque vos pensás que hay reacomodamiento de precios, pero todavía el que no se reacomodó es el salario, porque el salario, el último reacomodamiento fue en la paritaria del año pasado. Entonces estamos en una transición entre precios nuevos con salarios viejos, o sea, precios que se reacomodaron con salarios anteriores. Recién las paritarias grandes empiezan ahora, seguramente en este mes de abril ya empezará la negociación de la UON, Mata, o sea, los grandes gremios. Comercio cerró hace menos de 15 días una paritaria semestral. Entonces hay una baja en el consumo por ese lado, y también, como hay algo de inestabilidad con respecto al empleo, hasta que el trabajador no siente o no ve cuánto es lo que va a ganar realmente en el año,
y cómo es el mantenimiento de empleo pasado este primer semestre, yo creo que vamos a tener una caída a nivel de actividad. Uno debería esperar que el impacto de la recuperación de obra pública y ya después de las paritarias, el consumo de alguna manera debería de reactivarse. No, yo creo que la economía tiene, como todo, siempre hay claroscuros. Hay cuestiones que uno ha mejorado en términos de lo que fue la recuperación de los niveles de actividad. La actividad está en este momento en una bajada, pero está sobre niveles altos. La industria está trabajando al 75% de capacidad instalada aproximadamente. Entonces, digo, esos sectores habrá que ver después cómo tienen un proceso de mejora de competitividad. Yo creo que el gran tema que viene en los próximos años en la Argentina es mejorar fuertemente la competitividad, tanto a nivel de la empresa como la competitividad sistémica, en los cuales Argentina, por lo que ha sido el agotamiento de los stocks y por algún tipo de regulaciones, de alguna manera se ha afectado muchísimo. Argentina está muy por debajo en algunos sectores en los cuales tenía una fuerte competitividad, ha caído, y el tipo de cambio no va a dar la competitividad esa espuria que daba antes. Digo, seguramente las importaciones van a tener una recuperación porque estábamos en niveles por debajo de lo necesario para poder mantener el nivel de producción que teníamos ahora. Esto se notaba mucho en lo que era la falta de oferta. Había muchas líneas de producción que no estaban completas o no había productos completos, o en la falta de repuestos en algunos sectores. Seguramente este año va a haber una normalización del flujo de importaciones y lo que se tendrá que ver es en función de cada uno de los sectores. Cada sector tiene una problemática distinta. Lo que pasa es que cuando la macro está totalmente desequilibrada, todos los gatos son pardos, ¿no? Digo, todo parece lo mismo. Cuando uno logra estabilizar la macro, a partir de ahí uno puede empezar a ver los problemas sectoriales. Entonces uno puede mirar un producto, en este sector tenemos un problema de importaciones, tenemos un problema de competencia desleal o hay un problema de falta de competitividad del sector.